Yo soy Manuel Franco y hoy día hablaremos sobre el tema: ¿se debe o no prohibir el consumo de alcohol? Para comenzar, indudablemente creo que lo más conveniente sería tratar de darle una respuesta a este interrogante, con el objeto de tratarlo de la manera más tranquila, que nadie se sienta amenazado porque podría haber una prohibición, porque de hecho creo que no se debería. Se podría prohibir quizás por salud pública, si consideramos todos los males que nosotros veremos enseguida. Sin embargo, creo que lo más conveniente es que no se suprima, y veremos enseguida porque la Organización Mundial para la Salud creó el día 15 de noviembre como el Día Mundial sin Alcohol. Pero el objetivo no era suprimir en principio el alcohol. El motivo principal, el objetivo por el cual se estableció, era tratar de desarrollar la responsabilidad en todas las personas, pero sobre todo en la gente joven, en los adolescentes, y también habría que decir en los niños, de tal manera que se les puede enseñar a ejercer frente al alcohol responsabilidad. Cada uno debería aprender a ser responsable frente a algo que de alguna manera creo que es un veneno social, y veremos posteriormente. ¿Qué es el alcohol? En definitiva, es una bebida que contiene etanol, es decir, y el etanol tiene una sustancia psicoactiva y al mismo tiempo tóxica, que crea en los individuos que le ingieren dependencia. ¿Por qué de algún modo es tan peligrosa esta bebida? Si examinamos las estadísticas, en 1979 hay una estadística que nos dice que más de 2.200 millones de personas han fallecido a causa del consumo del alcohol. Esta cantidad creo que es suficiente, 2.600 millones de personas, como para decir, creo que por salud pública quizás podría hacerse. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente, la sociedad trata de educar a que las personas ejerzan una responsabilidad, o sea, cada uno se haga responsable de sí y no sean otros. De hecho, es una bebida socialmente aceptada y jurídicamente aceptada, o sea, la ley no prohíbe en principio el consumo de alcohol. ¿Cuánto alcohol se podría consumir o cuántas veces a la semana se podría consumir alcohol? Los especialistas opinan, para no caer en una dependencia, solamente 3 veces a la semana, no todos los días, y al mismo tiempo debe de estar acompañada con una alimentación saludable. ¿Por qué es que se celebra el Día Mundial sin Alcohol? Creo que este día permite poner en la sociedad en reflexión, sobre todo sobre los efectos, consecuencias que este líquido elemento puede tener en la vida de las personas. Y una vez más, las estadísticas, cuando revisamos el conjunto de las estadísticas, nos damos cuenta que más de 3,5 millones de personas, por ejemplo, han fallecido a causa de las bebidas alcohólicas en los últimos años. Sobre todo por accidentes de tránsito, que es quizás el ámbito donde más cada año va aumentando. Y la raíz y causa de todo esto son las bebidas alcohólicas. Pero además de eso también, si sumamos todavía las discapacidades, traumatismo que estos producen, vamos a ver que la estadística aumenta. Ya no son 3,5 millones, sino son 50 millones de personas que quedan discapacitadas o con alguna lesión, motivo y causa la bebida alcohólica. Un segundo motivo podríamos encontrar también que ya a partir de mediados del siglo XX el alcoholismo fue declarado una enfermedad. Y por eso decíamos anteriormente que por motivos de salud pública quizás debería de limitarse mucho más, y se viene haciendo de distintas maneras.
porque de hecho es una enfermedad social y se adquiere fuertemente en sociedad. Esto es algo que todos aprendemos y de alguna manera casi todos somos impulsados de algún modo al consumo de estas bebidas, cada vez más a temprana edad. ¿Cuáles son los riesgos, las consecuencias que tiene la ingesta de las bebidas alcohólicas? Si examinamos lo que ocurre alrededor de todo este mundo de la bebida, nos damos cuenta que hay toda una serie de situaciones que se vienen dando. Muchas personas que sufren a causa de esto de ansiedad. Hay muchos cánceres que tienen y provienen precisamente del consumo, del uso del alcohol, sobre todo cánceres que tienen que ver, por ejemplo, cánceres en la boca, cánceres también en el sistema digestivo, para otros cáncer en el estómago, en el colon o en el recto, cáncer en el hígado. Hay muchísimas enfermedades también cardiovasculares. A muchos se les eleva muy fuertemente la presión y muchos mueren a causa de la elevación de esta presión por un consumo muchas veces excesivo de estas bebidas. Ciertamente, bajo todo punto de vista, no siempre nos conviene. El alcohol, como decíamos anteriormente, es una práctica social y es una práctica social no solamente permitida, en muchos casos también fomentada. Cuando nosotros examinamos, por ejemplo, toditito el modo como se ofrecen las bebidas alcohólicas, la medida como se presiona de 20.000 maneras para que éstas sean consumidas, nos damos cuenta que del veneno no se habla, solamente se habla de lo dulce que podría ser este veneno. Pero de lo otro, el mal que nos podría ocasionar, muy poco. Aunque hay siempre la frasecita, ¿no? Tomar puede ser dañino para la salud. Es bueno que se pueda recordar, sobre todo considerando y en la medida que está en la responsabilidad de las personas ponerle límite. Y decimos que es una práctica social, porque hoy en día, desde muy temprana edad prácticamente, se educa para que las personas, bueno, desde muy pequeños, aún desde niños, ¿quién de ustedes no ha visto cómo en la familia, al niño pequeño, verdad, los padres hasta se gozan, ríen, porque su niño ha tomado ahí de pura travesura el licor y de un momento a otro ha quedado emborrachado, todo el mundo ríe, festeja y todo esto? Y ni qué se diga cuando se trata de los jovencitos, hombre o mujer hoy en día, porque uno y el otro toma y aprende a tomar en familia, es en reuniones de familia y es en familia que se invita y se propicia este consumo, a tal punto que algunos consideran, ¿verdad?, que si, bueno, sus hijos no toman, ya son jovencitos, piensa que no se están haciendo hombres, no es gente todavía adulta, y entonces para condescender tratan de tomar cualquier bebida alcohólica, porque ni siquiera se ponen parámetros. Lo que hay se toma, las consecuencias se va aprendiendo en el camino. Y por eso decimos que hay mucha permisividad, hay de algún modo un fomento. Se considera que prácticamente al año en nuestro medio, cada persona, ya de los que están tomando, consume algo de 8,4 litros por persona al año, lo cual equivale, si vamos viendo las otras estadísticas, tenemos un exceso de consumo de 2,2 por encima del promedio normal del consumo que debieran de tener las personas. Entonces, si examinamos esta práctica social, tendríamos que examinarla un poquito más críticamente y sobre todo tratar de ver lo que es en el fondo
este dulce veneno. Veamos qué factores son los que inciden en el consumo del alcohol. Hay una serie de factores. Todos nosotros, probablemente casi todos ellos, casi los hemos visto, los hemos vivido. Está a la vista de todos. Uno de los factores más frecuentes es la depresión. Por depresión, la gente se siente frecuentemente deprimida por diversos motivos y recurre al alcohol. Pero también en muchos casos también por una baja autoestima. Otros porque quieren ser reconocidos, porque quieren ser aceptados en el grupo. Hay muchos que quisieran no tomar, pero para ser aceptados de algún modo. Opresión también social por parte de los grupos. Todo eso hace que las personas en un momento determinado, sobre todo cuando recién están comenzando, muchas personas son iniciadas y son conducidas a tomar más y más. El modo como se toma, las costumbres en nuestro medio, sobre todo en el Perú, un vaso rota. Y entonces al rotar el vaso, necesariamente cada uno, aunque cada uno se sirve lo que buenamente quiere o puede, pero finalmente todo el mundo tiene que tomar, y toman en 1, 2 rondas y luego continúa. Este modo de hacerlo induce fácilmente a un abuso del consumo del alcohol. Entonces, todos estos factores que están acompañados en las reuniones, cuando se sale, cuando se va a acampar, necesariamente todo el mundo, lo primero que no se debe de olvidar es prácticamente, no son unas cacas, es casi todo un bar, ¿verdad?, que se llevan para ser consumido un fin de semana. El consumo de alcohol puede llevar a muchas personas realmente a caer en lo que menos nosotros quisiéramos, ¿no?, en ser adictos al alcohol. Entonces, frente a esto, ¿qué es lo que nosotros podríamos hacer cuando descubrimos que somos adictos, estamos sufriendo de esta adicción? Creo un primer paso, ¿no?, podría ser recurrir a personas, ¿no?, desde un médico, ser orientado para que podamos ir a centros de rehabilitación. Uno de los más famosos centros de rehabilitación son los centros, las asociaciones de Alcohólicos Anónimos, muy conocido en todo el mundo, precisamente porque tratan y han sido hechos para tratar estas adicciones. Alcohólicos Anónimos nació el año de 1935 en Ohio, en Estados Unidos, con esta específica finalidad: ayudar a superar el problema de la adicción al alcohol. En estos momentos es una asociación que tiene más de 2.100 millones de personas. Y estas 2.100 millones de personas están extendidas en todo el mundo, se rigen por una serie de 36 principios. Y estos principios se desarrollan a través de 2 espacios y a través de los cuales permiten desarrollar una serie de actitudes que finalmente muchas de las personas logran superar este mal que, como hemos dicho anteriormente, no solamente es un mal, sino es una enfermedad que consume al que lo tiene. La Asociación de Alcohólicos Anónimos está presente en 180 países. Lo que es interesante es que esta asociación no está ligada a ninguna religión, ni tampoco partidos políticos, ni ninguna otro tipo de asociación. Se mantiene bastante neutro y se enfoca específicamente en tratar de ayudar a las personas a superar la adicción al alcoholismo. ¿Qué estrategias podríamos nosotros desarrollar para disminuir el consumo de alcohol? Existen muchas y cada uno tiene que encontrar. Si yo descubro que en mi vida cada vez estoy tomando más, tengo que ver la manera de disminuir. Si no hacemos algo de autorregulación, nadie nos puede salvar, porque está bajo nuestra responsabilidad. Y esto es lo que debemos de tener muy claro. O sea, que nadie te puede conducir. Tú eres el que debe de conducir tu vida, tus decisiones, y por eso es importante asumir esa responsabilidad. Pero en el caso que, por circunstancias de la vida, estuviéramos consumiendo más de lo debido, tenemos que disminuir. Y una estrategia muy sencilla, nada más: yo debo de tratar de no salir con
aquellas personas que yo sé cada vez que yo salgo con ellos, ¿verdad? Yo regreso borracho a mi casa, con seguridad. Tengo que aprender a cuidarme. Si no lo hago, como hemos dicho anteriormente, no hay nadie que lo haga por nosotros. De otro lado también, es muy importante también que se hagan campañas educativas. ¿Por qué campañas educativas? Porque hay que desarrollar conciencia. Si no tenemos conciencia de lo que nos está pasando, como decíamos anteriormente, no hay nadie que nos salve. No hay nadie que nos guíe como debería de ser. O sea, tomar las riendas de nuestras vidas en nuestras manos, de nuestras propias decisiones. Y esto a nivel de sociedad es bueno. Ir desarrollando en cada lugar, deben de haber centros de rehabilitación para tantas personas que sufren de adicción al alcohol. Si no hay centros, no hay modos de establecer sistemas de rehabilitación. Lo primero que habría que garantizar en todos los municipios, en todas las regiones a nivel del país, porque ese es un mal súper generalizado. Probablemente no encontremos un pueblo donde no se consuma alcohol. Y si existe alguno es porque no se conoce, como podría ser en algún lugar. Yo personalmente no conozco ningún pueblo donde no se consume. Pero eso no significa que no puede existir. Pero por desconocimiento podría ser de alguna manera. Pero también lo que es más importante, no solamente que existan centros, sino centros cuyo tratamiento sea asequible a las personas. Que todo el mundo pueda acceder. Cuando las cosas cuestan demasiado, por ese hecho, mucha gente no se cura. Solamente pensar lo que puede costarle a él o a su familia, muchas veces muchos se inhiben y se quedan ahí nomás. ¿Cómo celebrar el Día Mundial sin alcohol? Existen muchas maneras y hay que celebrarlo para fomentar conciencia, precisamente por eso. Y se fomenta conciencia desde la familia cuando se habla al respecto. Hoy día es el Día Mundial sin alcohol. ¿Por qué es importante que incidamos? ¿Por qué no debemos excedernos? Enseñar sobre todo eso. Los excesos son dañinos. Yo no soy partidario así, abstemio totalmente. Pero abstemios deben de ser toda persona que se hizo adicto. Posteriormente, la única manera de curarse, no volver, es privarse de la bebida. Pero las otras personas pueden seguir disfrutando, pero con mesura. Y este hecho es clave. Y para que sea clave hay que hablar en familia, hay que discutirlo, en grupos de amigos, igualmente en las escuelas, crear otros espacios precisamente ese día, porque para eso ha sido creado. Orientar al mismo tiempo dónde quedan estos centros de alcohólicos anónimos. Hay mucha gente que no va porque no sabe ni existe ni dónde se encuentra. El hecho de saberlo, la información, ayuda muchísimo para las personas que han caído, diríamos así, en desgracia, porque ninguna gracia nos debe de hacer en el transcurso de la vida algo que finalmente nos termina matando. El Día Mundial del sin alcohol podría celebrarse en cualquier lugar, pero de manera creativa. Hacer algo, pero sin el consumo de alcohol. Precisamente por ser un día donde lo que se trata es ir un poco contracorriente. Un día sin alcohol para muchos es probablemente pero de eso se trata. Y eso es lo que nos ayuda, porque nosotros tenemos que ver que hay formas que son posibles. Hay muchas bebidas que le llaman cócteles virgen. Tiene todo lo que tiene un cóctel, todo, excepto el alcohol. Eso es lo que hacemos también frecuentemente a los niños cuando quieren tomar como los mayores. Le damos el otro para que pueda participar, pero sin alcohol, porque no hace falta. Y también existen hoy en día una serie de bebidas, el caso de la cerveza, y hay cerveza sin alcohol, lo cual ayuda mucho para conservar la salud de muchas personas, porque basta que tomen un poquito de alcohol, les sube la presión, pero pueden participar con sus cervecitas sin alcohol, estar presentes en la fiesta, y de todos modos, ¿no? La cerveza sin alcohol también es deliciosa, solamente
un poco diferente, pero es como cuando le quitamos también el azúcar al café. Es diferente, pero a veces puede resultar mucho más delicioso de lo que nosotros podríamos pensar. Yo quisiera terminar ahora con una pequeña frase que nos ayuda a recordar todo lo que hemos hablado ahora. El alcohol es un gran disolvente, un estupendo y maravilloso disolvente. ¿Por qué motivo? Porque lo disuelve todo. El alcohol disuelve familias, el alcohol disuelve parejas, el alcohol disuelve amigos, el alcohol disuelve tu trabajo, el alcohol disuelve las cuentas bancarias, el alcohol disuelve todo lo que está a su paso. Disuelve también nuestras neuronas y lo que es peor, cuando nos disuelve también el hígado y nos produce cirrosis. Lo único que no disuelve el alcohol son los problemas, y por eso vale la pena reflexionar. Yo soy Manuel Franco y este ha sido mi mensaje por el Día Mundial sin Alcohol.